Mi familia me llamó escoria en Navidad. Un año después, la vida les cobró todo. Hay momentos en la vida que te parten en dos. No con un golpe. No con un grito. Con una palabra. La mía llegó un 24 de diciembre, en medio de una cena navideña con luces de colores, copas de vino y toda mi familia reunida. Mi mamá se levantó de la mesa, copa en mano, me miró directo a los ojos frente a todos. Y me llamó escoria. No en un susurro. No en privado. Frente a todos. Y lo peor no fue esa palabra. Lo peor fue el silencio que siguió. Mi papá miró su plato. Mi hermano soltó una carcajada. Y yo, en ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida. Empaqué mis cosas sin decir una sola palabra. Y lo que pasó después cambió todo. Para mí. Y para ellos. Para entender esa noche, tengo que contarles cómo era mi familia. Mi nombre es Valeria. Tengo 32 años. Soy la hija mayor, la hija del trabajo, la hija que nunca causó problemas, la hija que siempre hizo todo bien y aún así nunca fue suficiente. Mi hermano Sebastián, de 35 años, siempre fue el favorito. No importaba si reprobaba materias. No importaba si sus proyectos fracasaban uno tras otro. No importaba si pedía dinero prestado que jamás devolvía. Para mis padres, Dolores y Ernesto, Sebastián era el sol alrededor del cual giraba todo el universo familiar. Yo era el planeta que nadie miraba. Crecí aprendiendo eso de maneras pequeñas y dolorosas, de esas que no dejan cicatriz visible pero que se acumulan en algún lugar del pecho hasta que ya no caben más. A los 8 años gané el primer lugar en un concurso escolar de ciencias. Construí un pequeño modelo del sistema solar con materiales reciclados. Trabajé en él 3 semanas. Le pedí a mi mamá que viniera a verme recibir el trofeo. Me dijo que sí. No fue. Tenía el recital de guitarra de Sebastián. Llegué a casa con mi trofeo y lo puse en la mesa del comedor. Nadie lo mencionó en toda la cena. A los 15, saqué el mejor promedio de mi generación. Me llamaron al frente del auditorio. El director me dio un diploma. Busqué a mis papás entre el público. Mi papá estaba mirando su teléfono. Mi mamá no había ido porque Sebastián tenía práctica de fútbol ese día y alguien tenía que llevarlo. Cuando llegué a casa emocionada con el diploma, mi mamá dijo: «Qué bueno, mija». Y sin siquiera voltear a verlo completamente, cambió el tema para preguntarle a Sebastián cómo le había ido en el entrenamiento. A los 25, conseguí mi primer trabajo importante en una empresa de logística. Era analista de operaciones, un puesto competitivo que le habían ofrecido a muy pocos recién egresados. Llegué a casa a contárselos. Mi mamá frunció el ceño y me preguntó cuándo iba a dejar de jugar a ser ejecutiva y conseguir un marido. «Ya tienes 25 años, Valeria. El reloj corre». Ese día entendí algo que tardé años en aceptar del todo. Para mi mamá, mis logros no eran logros. Eran obstáculos. Evidencia de que yo estaba eligiendo el camino equivocado. Pero seguí adelante. Seguí trabajando. Seguí intentando. Porque una parte de mí, esa parte terca que se niega a rendirse, seguía creyendo que eventualmente me verían. Me equivoqué. Durante todo ese tiempo, Sebastián acumulaba fracasos como si fueran medallas. Un negocio de ropa que quebró a los 6 meses. Una agencia de marketing digital que nunca tuvo un solo cliente real. Una aplicación que llevaba 3 años a punto de despegar. Cada fracaso era recibido en casa con comprensión, con abrazos, con «no te preocupes, hijo, la próxima te va a ir mejor». Yo, en cambio, pagaba la mitad de las cenas familiares cuando salíamos. Mandaba dinero cuando mis papás lo necesitaban. Arreglaba la plomería cuando había un problema en la casa. Y ninguna de esas cosas se mencionaba jamás. Sebastián vivía de lo que sus padres le daban, más lo que podía sacarle a quien se dejara. Y todo el mundo en la familia lo sabía. Y nadie decía nada. Eso era mi familia. Llegué al 24 de diciembre con una botella de vino tinto y una noticia que llevaba semanas guardando porque quería contarla en el momento perfecto. Acababa de recibir una promoción. Gerente de operaciones regional. Un aumento del 40%. Responsabilidad sobre 100 empleados en 5 estados. 4 años de trabajo incansable, fines de semana sacrificados, noches sin dormir, habían dado fruto. Quería compartirlo con mi familia. Qué ingenua fui. La cena transcurrió como siempre. Sebastián monopolizaba la conversación hablando de su aplicación revolucionaria, los inversores que estaba por conseguir, el cambio que iba a hacer en la industria. Su esposa Camila reía de todo, aplaudía cada palabra, desempeñaba perfectamente su papel de audiencia adoradora. Mis papás lo miraban con esa mezcla de orgullo y devoción que yo nunca había visto dirigida hacia mí. Yo estaba en mi esquina, invisible, esperando mi momento para contar mi noticia. Ese momento nunca llegó. Porque a mitad de la cena, entre el segundo plato y el postre, mi mamá, Dolores, se puso de pie. Tenía la copa de vino tinto en la mano. Una sonrisa en la cara. Esa sonrisa que yo conocía bien, la que usaba cuando estaba a punto de decir algo que en su cabeza sonaba ingenioso pero que en realidad era un cuchillo envuelto en papel de regalo. «Quiero hacer un brindis», anunció. Todos levantaron sus copas.
Yo también levanté la mía. Por Sebastián. Mi hijo. El verdadero orgullo de esta familia. Hizo una pausa. Sus ojos se clavaron en los míos. No como algunas que se creen superiores por tener un trabajito y andar de ejecutivas importantes. Valeria siempre fue la escoria de esta familia. Ahora solo es escoria con un poco más de dinero. Silencio. 3 segundos exactos. Los conté. 1, 2, 3. Y entonces Sebastián soltó una carcajada. Abierta. Sin vergüenza. Como si fuera el chiste más gracioso que había escuchado en su vida. Camila sonrió detrás de su servilleta con esa sonrisa pequeña de quien disfruta el drama ajeno. Mi papá Ernesto miró su plato. Mi tía Carmen, la hermana menor de mi mamá, tosió incómoda. Mis primos, 4 en total, de pronto encontraron sus teléfonos extremadamente interesantes. Yo solo dejé mi tenedor en el plato. Despacio. Con cuidado. Me puse de pie. ¿A dónde vas?, preguntó mi mamá con ese tono burlón que conocía de toda la vida. ¿No puedes aguantar una broma? Mi voz cuando respondí sonó extraña. Fría. Como si viniera de muy adentro de un lugar que llevaba años congelado. No es una broma, mamá. Es lo que realmente piensas. Y está bien. Por fin lo dejaste claro. Valeria, siéntate, murmuró papá sin mirarme. No hagas un escándalo. No respondí. Giré hacia las escaleras y subí. Detrás de mí, escuché la voz de Sebastián decir con total tranquilidad, déjenla. Siempre ha sido dramática. Mañana regresa arrastrándose, como siempre. Como siempre. Esas 2 palabras. Las escuché mientras abría el closet de la habitación de huéspedes. Las escuché mientras sacaba mi maleta. Las escuché mientras empezaba a doblar ropa con movimientos mecánicos, precisos, como si mi cuerpo supiera exactamente lo que estaba haciendo aunque mi mente todavía estuviera procesando el golpe. Porque Sebastián tenía razón en algo. Siempre había regresado arrastrándome. Cada insulto, perdonado. Cada comparación, absorbida. Cada desplante, olvidado. 32 años de acumular todo eso en silencio y volver a la siguiente cena familiar con una sonrisa. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Aguantamos. Por la familia. Por la paz. Por no ser la conflictiva. Pero mientras guardaba mis cosas esa noche, mientras doblaba cada prenda con una calma que me sorprendía a mí misma, algo dentro de mí se había roto de una manera que ya no tenía arreglo. O quizás no se había roto. Quizás por primera vez en 32 años, algo se había acomodado en su lugar. Guardé 3 blusas. 2 pantalones. Mi neceser. El vestido rojo que había comprado especialmente para esa cena, el que nunca volvería a ponerme, lo metí de todos modos porque era mío y porque sí. Cerré la maleta. El sonido del cierre, ese clic limpio y definitivo, resonó en el silencio de la habitación como un disparo. Bajé las escaleras. La cena había seguido. Las voces desde el comedor eran animadas, como si nada hubiera pasado. Como si yo no existiera, que en cierta forma era exactamente lo que llevaba toda la vida sintiéndome. Nadie volteó cuando pasé junto al comedor con mi maleta. Nadie, excepto mi tía Carmen. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron. Vi algo en sus ojos que no había esperado ver. Comprensión. Quizás incluso reconocimiento, como si ella supiera exactamente cómo me sentía, como si de alguna manera también lo hubiera vivido. Pero bajó la vista de inmediato. Y yo seguí caminando. Mi papá me alcanzó en la puerta. Estás exagerando. Tu mamá estaba bromeando. Lo miré. A este hombre de 60 años que llevaba toda su vida eligiendo la tranquilidad sobre la justicia, el silencio sobre la defensa, la comodidad sobre hacer lo correcto. Papá, durante toda mi vida he intentado ganarme su amor. He sido la hija perfecta. Buenas calificaciones, buen trabajo, sin escándalos, sin problemas. Mandaba dinero cuando lo necesitaban. Pagaba cenas. Arreglaba lo que se rompía. Y aún así nunca fue suficiente. Sebastián puede fracasar 1000 veces y sigue siendo su tesoro. Yo puedo tener éxito 1000 veces y seguiré siendo escoria. Tus palabras de hoy, papá, no las de ella. Las tuyas. Porque tú pudiste defenderme y no lo hiciste. No digas eso. ¿Por qué no? Ella lo dijo. Tú no la detuviste. Ninguno de ustedes me defendió. Así que me voy. Y esta vez no regreso. Eso lo dices porque estás enojada. Mañana vas a ver las cosas diferente. Mañana seguiré sin volver. Y pasado mañana también. Y el mes que viene. Y el año que viene. Abrí la puerta. El aire frío de diciembre me golpeó la cara como una bofetada bienvenida. Adiós, papá. Estás siendo infantil, Valeria. Me detuve en el umbral. Solo un segundo. ¿Sabes qué es infantil? Tener 60 años y no poder defender a tu hija cuando tu esposa la humilla frente a toda la familia en Navidad. Eso es infantil. Cerré la puerta sin esperar respuesta. El taxi que había pedido desde arriba ya estaba esperando frente a la casa. Mientras el conductor guardaba mi maleta en el maletero,
Me permití mirar la casa por última vez. Las luces navideñas que papá había colgado con tanto cuidado cada año. El árbol iluminado visible a través de la ventana. Las siluetas de mi familia, todos juntos, todos celebrando, todos perfectamente felices sin mí. Me subí al taxi. ¿A dónde, señorita? Al Hotel Palacio del Centro. Mientras nos alejábamos por las calles decoradas con luces, saqué mi teléfono. Bloqueé el número de mi mamá. Luego el de mi papá. Luego el de Sebastián. Uno por uno, con la misma calma con la que había doblado mi ropa. Alcancé a ver el último mensaje de mi mamá justo antes de que el bloqueo se activara. Dramática como siempre. Ya volverás cuando necesites algo. Sonreí. Una sonrisa fría, sin humor, sin alegría. No tenía la menor idea de cuán equivocada estaba. Esa noche dormí en una suite presidencial. Piso 22. Ventanas de piso a techo con vista a toda la ciudad iluminada. Una cama enorme completamente para mí. Cortesía de la empresa, me había dicho la recepcionista con una sonrisa mientras tecleaba mi nombre en su sistema y sus ojos se abrían un poco más. Me serví una copa de champán del minibar. Me paré frente a la ventana. Abajo, miles de personas celebraban la Navidad con sus familias. ¿Me arrepentía? No. A medianoche llamé a mi jefa, Irene. Valeria, ¿qué haces llamando en Nochebuena? Quiero aceptar la oferta, Irene. La gerencia regional. Y si hay posibilidad de reubicación, quiero explorarla. Lo antes posible. Pausa breve. ¿Estás segura? Es un cambio grande. Completamente segura. Entonces bienvenida a tu nueva vida. Te mando los papeles mañana. Colgué y volví a mirar la ciudad. Sentí algo extraño en el pecho. No tristeza. No alivio exactamente. Liberación. A la mañana siguiente, Navidad, me desperté con 147 mensajes sin leer. Sebastián había creado un grupo de WhatsApp llamado Reunión Familiar de Emergencia. No lo abrí. Lo silencié. En cambio, ordené desayuno al cuarto. Huevos benedictinos. Jugo de naranja recién exprimido. Café de altura. Comí mirando las noticias en completo silencio, sola en esa suite enorme. Y por primera vez en muchos años, el silencio no se sentía solitario. Se sentía como paz. Los mensajes de mi familia siguieron llegando los días posteriores. Mi papá, Valeria, tu mamá está muy molesta. Dice que la avergonzaste frente a toda la familia. Necesitas llamarla y disculparte. Sé que tienes carácter, pero esto ya es demasiado. Lo borré. Sebastián, hermana, ¿qué onda? Mamá está súper enojada. Mira, ya sé que a veces se pasa, pero así es ella. No seas tan sensible. Oye, por cierto, tengo una oportunidad de inversión increíble y pensé que tal vez me podrías prestar 10.000. Es una apuesta segura, te lo juro. Llámame. También lo borré. Y luego mi mamá, en un audio de 3 minutos que escuché de pie en mi departamento mientras empacaba libros. Valeria Fuentes, más te vale que llames ahora mismo. ¿Cómo te atreves a hacer este show frente a toda la familia? ¿Crees que porque tienes un trabajito puedes faltarme el respeto así? Tu papá y yo te criamos, te dimos todo, y así nos pagas. Eres una malagradecida. Pero está bien. Cuando te canses de este berrinche, aquí estaremos. Aunque no sé si te vamos a recibir con los brazos abiertos después de esto. Ese no lo borré. Lo guardé. Algo me decía que algún día lo necesitaría. Volví a mi departamento el día 26 para empacar. Era pequeño, un estudio en un edificio viejo, pero había sido mío durante 5 años. Me había dado más paz que la casa de mis padres en toda mi vida. Encontré un álbum de fotos en el fondo del closet mientras vaciaba cajas. Lo abrí casi sin querer. Ahí estaba yo a los 6 años, en mi primer festival de ballet. Mamá no había ido. Papá llegó cuando ya casi terminaba. En la foto sostenía mi medalla de participación con una sonrisa que ahora, a los 32, reconocía perfectamente como falsa. Sebastián a los 8, en su graduación de primaria. Toda la familia presente, todos sonriendo, todos con sus mejores ropas. Yo a los 16, el día que gané el concurso estatal de matemáticas. Sola en la foto. Nadie había podido ir. Sebastián a los 18, el día que apenas aprobó el examen de admisión a la universidad. Fiesta sorpresa. Pastel. Globos. Toda la familia. Cerré el álbum. Lo puse en la caja de donar. Fue el gesto más liberador que había hecho en mi vida hasta ese momento. El 5 de enero firmé los papeles. Gerente de operaciones regional a partir del 1 de febrero. Reubicación incluida. A 2.000 kilómetros de distancia. Paquete de mudanza. 50.000 para gastos. 3 meses de hotel pagado mientras encontraba departamento. Bono de firma de 20.000. 70.000 para empezar completamente de cero. Y entonces Irene me llamó con algo más. El director regional de la zona norte se retira en marzo. El comité te está considerando para el puesto, Valeria. Directora regional. ¿Estás lista para dar ese salto? El corazón se me fue a la garganta.
¿Cuándo sabrán? Antes de lo que crees. Y entre tú y yo, eres la favorita. Esa noche, sola en mi departamento medio vacío, me permití llorar. No de tristeza. De posibilidad. Me mudé el 28 de enero. Una maleta. Una mochila. Todo lo demás llegaría en el camión de mudanzas una semana después. Mientras el avión despegaba, miré la ciudad que había sido mi hogar durante 32 años. En algún lugar allá abajo estaba mi familia. Probablemente ni siquiera sabían que me había ido. Aterricé 5 horas después en una ciudad costera bañada por el sol de enero. El aire olía a sal y a algo que no sabía nombrar todavía, pero que más tarde entendí que era simplemente esto. Un comienzo. El primer mes fue un torbellino. Mi nueva oficina estaba en el piso 18 de un edificio con vista al océano. Tenía un equipo de 30 personas reportándome directamente. Reuniones con directores de otras regiones. Almuerzos de negocios en restaurantes que antes me habrían parecido inalcanzables. Me compré un auto. Nada extravagante. Pero nuevo, reluciente y completamente mío. Decoré mi departamento con cosas que yo elegí. Colores que me gustaban. Muebles cómodos. Arte que me hacía sentir algo. Por primera vez en mi vida, cada rincón de mi espacio era una decisión que yo había tomado sin pedirle permiso ni aprobación a nadie. Febrero pasó en un parpadeo. No recibí un solo mensaje de mi familia. El silencio era ensordecedor. Y también completamente liberador. Hasta que llegó marzo. Y con él, la noticia que no esperaba. Estaba en mi oficina cuando recibí un correo del asistente del vicepresidente de la empresa. El señor Villanueva quería reunirse conmigo. El tema, una propuesta de colaboración presentada por un tal Sebastián Fuentes. Leí el nombre 3 veces. Mi hermano había intentado hacer negocios con mi empresa. Sin saber que yo trabajaba ahí. El lunes entré a la sala de juntas exactamente a las 3 de la tarde. El señor Villanueva, un hombre de 60 y tantos años con cabello plateado y cara de haber visto todo, deslizó una carpeta hacia mí sin preámbulos. Esta propuesta me llegó hace 2 semanas. El señor Fuentes dice ser su hermano. ¿Es verdad? Sí. Entonces quizás usted pueda ayudarme a entenderla. Porque honestamente no tiene ni pies ni cabeza. Abrí la carpeta. 22 páginas. Errores gramaticales en casi cada párrafo. Proyecciones financieras que parecían inventadas en una servilleta. Una aplicación tecnológica revolucionaria que pedía 500.000 pesos de inversión inicial. La misma aplicación que llevaba 3 años a punto de despegar. Es basura, dije sin rodeos, sin adornos, sin disculpas. El señor Villanueva levantó una ceja. Las proyecciones son completamente fantasiosas. La tecnología que describe ya existe en el mercado y está mejor ejecutada por competidores establecidos. No recomendaría esta inversión bajo ninguna circunstancia. Eso pensé. ¿Hay algo más que deba saber? Sí. Mi hermano lleva 4 años intentando lanzar este proyecto. Nunca ha funcionado porque no tiene disciplina ni visión real ni ética de trabajo. Usa el nombre de la familia para abrir puertas, pero no puede mantenerlas abiertas porque en el momento en que alguien le hace una pregunta técnica real, no tiene respuestas. Entendido. Rechazamos la propuesta formalmente hoy mismo. Salí de esa reunión sintiéndome extrañamente tranquila. No sentí culpa. No sentí satisfacción tampoco, eso que algunas personas llaman venganza y que en realidad no sabe a nada especial. Solo sentí algo muy simple y muy claro. Había hecho mi trabajo. Sebastián había intentado colarse por la puerta trasera usando mi empresa para sus esquemas, sin saber que yo estaba del otro lado de esa puerta. No iba a dejarlo pasar. Esa tarde recibí 7 llamadas de mi mamá. No contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes de Sebastián. El primero furioso. Esa era mi oportunidad. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó conseguir esa reunión? Y tú la arruinas porque sigues enojada por una estupidez de Navidad. Eres patética. Una hermana de verdad me hubiera apoyado. Borré el mensaje. El segundo llegó 2 horas después y el tono había cambiado completamente. Ya no era rabia. Era desesperación. Valeria, por favor. Tengo deudas. Muchas deudas. Si no consigo esta inversión no sé qué voy a hacer. Te lo ruego. Habla con tu jefe. Pídele que reconsideren. Por favor. Le respondí con una sola palabra. No. 2 semanas después, mi mamá apareció en mi oficina. No sé exactamente cómo pasó seguridad. No sé cómo consiguió la dirección. Pero ahí estaba, parada en la recepción con su mejor traje y su cabello perfectamente arreglado, exigiendo verme con la seguridad de alguien que está convencida de que el mundo entero le debe una audiencia. La hice pasar a la sala de juntas B. Entró mirando todo con esa expresión suya de evaluación permanente, como si cada cosa que veía fuera un elemento más en el juicio que llevaba toda la vida formándose sobre mí. Así que esto es lo que has estado haciendo, dijo. Jugando a ser ejecutiva importante. No estoy jugando, mamá. Soy directora regional. ¡Qué impresionante!
El sarcasmo en su voz era tan denso que casi podía tocarse. Mientras tanto, tu hermano está al borde de la ruina por tu culpa. Por su culpa. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Eres su hermana. Se supone que debes apoyarlo. ¿Cómo él me apoyó a mí? Cuéntame, mamá. ¿Cuándo me apoyó Sebastián? ¿Cuándo me apoyaste tú? Ya supéralo. Fue una broma de Navidad. Algo dentro de mí cambió en ese momento. No sé si decir que se rompió o que se acomodó. Ambas cosas al mismo tiempo. Quizás. No fue una broma. Fue exactamente lo que piensas de mí. Llevas toda mi vida pensándolo. El 24 de diciembre solo lo dijiste en voz alta. Todo lo que haces es para demostrar algo. Miras a tu alrededor, ves esta oficina, este trabajo, y crees que eso te hace mejor que los demás. ¿Pero qué tienes realmente, Valeria? Sigues sola. Sin hijos. Trabajando como si fuera un hombre. Eso no es vida para una mujer. Me puse de pie. Sal de mi oficina. Sus ojos se abrieron. Genuinamente sorprendida, como si no pudiera creer que yo me atreviera. ¿Cómo me hablas así? Soy tu madre. Una madre que vino sin invitación a mi lugar de trabajo a insultarme. Sal voluntariamente o llamo a seguridad. No te atreverías. Levanté el teléfono interno de la sala. Habla la directora Fuentes. Necesito escolta en sala de juntas B para retirar a una visitante no autorizada. Y actualicen el sistema. Dolores Fuentes no tiene autorización para entrar a este edificio bajo ninguna circunstancia. Los ojos de mi mamá. La expresión en su cara en ese momento. Nunca la había visto así. Incrédula. Paralizada. Como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies y no entendiera cómo. 2 guardias entraron. La escoltaron fuera. La vi irse con la espalda rígida de indignación y los pasos cortos y furiosos de alguien que no puede creer lo que acaba de pasarle. Volví a mi escritorio. Mis manos temblaban ligeramente. Pero no de miedo. De alivio. La semana siguiente mi papá me llamó desde un número desconocido. Los había bloqueado a todos, pero papá siempre encontraba la manera. ¿Llamaste a seguridad contra tu propia madre? ¿Sabes la humillación que sufrió? Los guardias la trataron como a una criminal. ¿Cómo pudiste hacer eso después de todo lo que hemos dado por ti? Escuché todo el mensaje. Luego respondí por escrito, con calma, una sola vez. Papá. Mamá llegó sin invitación a mi lugar de trabajo. Se negó a irse cuando se lo pedí. La seguridad actuó según el protocolo porque eso es lo que se hace cuando alguien se niega a abandonar un edificio corporativo. Las acciones tienen consecuencias. Es hora de que todos en esta familia lo aprendan, especialmente Sebastián. Bloqueé ese número también. En mayo, la revista más importante de nuestra industria publicó un artículo sobre mí. 2 páginas completas. Mi foto. El titular, de gerente regional a vicepresidenta ejecutiva en 4 meses. La ascensión de Valeria Fuentes. Distribución nacional. Mi tía Carmen me escribió 2 días después desde un número que no reconocí. Tu mamá vio el artículo. Una amiga se lo mostró. Está furiosa. Y creo que está planeando ir a buscarte otra vez. Solo quería avisarte. Llamé a seguridad del edificio esa misma tarde. 4 nombres. Lista de no autorizados. Actualización permanente. Cuando aparecieron 3 días después, los 4 juntos, papá, mamá, Sebastián y Camila, los guardias los detuvieron en la entrada antes de que pudieran siquiera llegar a los elevadores. Mi mamá hizo una escena en el lobby. Gritó que yo era una malagradecida. Que después de todo lo que habían hecho por mí, así les pagaba. Que era una vergüenza para la familia. Todos en el lobby la escucharon. Llamaron a la policía. Y yo seguí en mi oficina. Trabajando. Ese mismo mes, el fundador de la empresa, don Ramiro Castellanos, un hombre de 64 años que había construido la compañía desde cero hacía 40 años, me convocó a su oficina. Valeria, siéntate. Quiero hablar contigo sobre algo importante. Me senté. Como ya sabes, me retiro en diciembre. Quiero asegurarme de que la empresa quede en buenas manos. Por eso hemos creado un nuevo puesto. Vicepresidenta ejecutiva de operaciones. Esta persona supervisará todas las operaciones regionales y reportará directamente a la junta directiva. Pausa. Sus ojos en los míos. Hemos evaluado candidatos durante meses. Hoy me complace anunciar que la persona elegida ha demostrado excelencia, liderazgo y una visión que esta empresa necesita. Silencio absoluto en la sala. Valeria. ¿Aceptas el puesto? Aplausos. Apretones de manos. Felicitaciones de todos lados. Salí de esa reunión flotando. Vicepresidenta ejecutiva. A los 33 años. 320.000 anuales. Acciones. Auto de la empresa. Bono trimestral. Membresía en el club ejecutivo. Y mientras yo firmaba ese contrato, mientras mi vida construida desde cero daba otro salto imposible de imaginar un año atrás, mi hermano Sebastián era arrestado.
El detective Quintana me llamó a la oficina. Señorita Fuentes. Su hermano fue detenido anoche. Cargos de fraude. 7 inversores estafados con un esquema piramidal disfrazado de startup tecnológica. Cerré los ojos. Los cargos son serios. Podría enfrentar entre 5 y 10 años. Sus padres ya fueron notificados. Solo pensé que usted también querría saberlo. ¿Vendrá a verlo? Tiene derecho a una visita. No. No iré. Colgué. Me quedé mirando el teléfono largos minutos. Esperé sentir algo. Tristeza. Shock. Compasión. Lo que sea. Lo único que sentí fue una extraña sensación de inevitabilidad. Como si esto siempre hubiera sido el destino lógico de alguien que pasó toda su vida creyendo que las reglas no aplicaban para él. Que siempre habría alguien para rescatarlo. Que los atajos eran un estilo de vida sostenible. El detective me llamó una segunda vez, días después, no por protocolo sino porque algo lo había movido a hacerlo. Solo quería que supiera algo, señorita Fuentes. Uno de los 7 inversores estafados era un hombre de 68 años que había invertido los ahorros de toda su vida. Cuando lo perdió todo, su familia lo culpó. Casi no lo cuenta. Se me cerró la garganta. Está bien ahora. Pero su historia es solo una de 7. Solo quería que lo supiera. ¿Por qué me dice esto a mí? Porque su familia ha venido varias veces a la estación diciendo que todo es un malentendido y que usted podría ayudar. Solo quería que tuviera la imagen completa. Colgué y me quedé sentada en silencio frente a mi ventana con vista al océano. La sentencia de Sebastián llegó en noviembre. 7 años de prisión. Mis papás vendieron la casa para pagar abogados. No alcanzó. Se mudaron a un departamento pequeño en las afueras. Y yo, ese mismo mes, compré un condominio. 2 habitaciones. Balcón con vista al mar. Completamente mío. Mi mamá me mandó una carta certificada en octubre. La abrí en mi oficina, sola, con una taza de café que se fue enfriando mientras leía. Valeria. No sé quién eres ya. La hija que crié nunca hubiera abandonado a su familia en su momento de mayor necesidad. Tu hermano está sufriendo. Tu padre y yo estamos desesperados. Y tú, con todo tu dinero y tu éxito, te niegas a ayudar. Quiero que sepas que te he borrado de mi testamento. Ya no eres mi hija. No quiero volver a verte ni saber de ti. Para mí estás muerta. Espero que tu dinero te haga feliz porque es lo único que tendrás. Morirás sola, sin familia, sin amor, sin nada excepto tus preciosos logros profesionales. Estela. La leí 2 veces. La doblé con cuidado. La guardé en un sobre. No lloré. No me enojé. Solo pensé, finalmente. Porque esa carta era la liberación definitiva. La prueba escrita, firmada y certificada de que esto nunca había sido sobre algo que yo hiciera mal. Nunca había sido sobre mis logros ni mis decisiones ni mi carácter. Era sobre su necesidad de control, sobre su incapacidad de ver mi valor, sobre una dinámica familiar enferma que llevaba décadas funcionando a mi costa. Y ahora estaba en papel. Para siempre. Mi mamá murió en agosto del año siguiente. Cáncer. Etapa 4. Mi tía Carmen me había avisado meses antes, y yo había escuchado la noticia con la misma calma extraña con la que había escuchado todo lo relacionado con esa familia desde aquella Navidad. Mi tía me había dicho, si quiere hacer las paces, depende de ella. Tiene mi número. Nunca llamó. Fui al funeral de todos modos. No por ella. Por mí. Para cerrar algo que nunca se había abierto bien. La capilla estaba llena. Vi a papá en la primera fila, encorvado, envejecido 10 años en menos de 1. Vi a familiares que no había visto desde aquella cena. Escuché discursos sobre lo maravillosa que era mi mamá, lo dedicada, lo amorosa, y cada palabra era como escuchar hablar de una extraña. Cuando todos salieron, me acerqué al féretro. La miré. Se veía pequeña. Frágil. Humana. Adiós, dije en voz baja. Espero que encuentres paz. Lamento que nunca encontráramos la manera de amarnos bien. Pero ya no puedo cargar con eso. Ya no es mi peso. Salí. Afuera, papá me vio. Se quedó paralizado. Caminé hacia él porque algo en mí todavía lo quería, a este hombre roto por sus propias elecciones, y quería que supiera que lo quería aunque ya no pudiera ser parte de mi vida. Renata. Viniste. Solo para cerrar el círculo. Podríamos intentarlo de nuevo. Empezar desde cero. Lo miré a los ojos durante un momento largo. No, papá. No podemos. Porque nada ha cambiado realmente. Rodrigo sigue siendo tu prioridad. Mamá ya no está para dirigir el show, pero tú seguirías eligiéndolo a él, porque eso es lo que siempre has hecho. Y si mañana saliera de prisión y necesitara dinero, me llamarías a mí para pedirme que lo ayudara. Silencio. Exactamente eso. Cuídate, papá. De verdad te lo deseo. Me fui. Y esta vez, por primera vez en mi vida, me fui sin llorar. En septiembre recibí una carta de Sebastián, desde la prisión. Valeria. Sé que probablemente no quieres saber de mí y no te culpo.
He tenido mucho tiempo para pensar aquí. Para ver mis decisiones desde afuera. Tú no me pusiste aquí. Yo lo hice. Mis propias acciones. Y las decisiones de mamá y papá de preferirme siempre, de excusarme siempre, solo me hicieron daño. Me hicieron sentir que podía salirme con la mía con cualquier cosa. No te pido perdón. No te pido dinero. Solo quería que supieras que finalmente lo entiendo. Tú siempre fuiste la fuerte. Siempre. Rodrigo. La leí 2 veces. La guardé en el cajón. No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque ya había seguido adelante. El perdón no era algo que se ganara con una carta. Y honestamente, a estas alturas, ya no importaba si él entendía o no. Mi vida ya no giraba alrededor de que mi familia me viera. Hoy, 2 años después de aquella Navidad, estoy sentada en el balcón de mi condominio frente al mar. El sol se está poniendo. El cielo es una explosión de naranjas y rosas. Las olas rompen abajo con ese sonido constante que en este tiempo se ha vuelto el sonido de fondo de mi vida. Tengo trabajo que me llena. Una casa que es mía. Personas nuevas en mi vida que me ven, que se alegran con mis logros, que me preguntan cómo estoy y esperan la respuesta de verdad. Y tengo paz. No la paz de haber ganado algo sobre alguien. No la paz de la venganza, que en realidad no existe como la imaginamos. Sino la paz de haber decidido, finalmente, que yo valía lo suficiente como para no tolerar que me trataran como si no valiera nada. Miro hacia atrás sin arrepentimiento. Esa Navidad, esa copa de vino tinto, esa palabra que salió de la boca de mi mamá frente a toda la familia, fue el momento en que algo en mí se rompió de la manera correcta. A veces necesitamos que nos rompan para descubrir de qué estamos hechos. Y yo, resulta, estaba hecha de algo mucho más resistente de lo que cualquiera en esa mesa habría apostado. Incluida yo misma. La familia no es solo sangre. La familia es elección. Y yo elegí bien. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.